Saludos hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga a todos muy ricamente. Quiero pedirle que así puesto en pie abran su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Me van a permitir entonces tener la lectura del texto que vamos a estar considerando en la mañana de hoy, Apocalipsis capítulo 20, de los versos 1 al 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre bueno, en primer lugar, Señor, te damos gracias por este día que tú nos das, porque cada mañana, Señor, trae nueva misericordia sobre nosotros, sobre toda tu creación. Por eso, Padre, te damos gracias. Señor, también te damos gracias por las puertas abiertas en esta capilla, donde podemos reunirnos, Señor, como iglesia y como pueblo tuyo con un único propósito: entregarte, Señor, nuestra adoración y alabanza. Nosotros sabemos y reconocemos que solo tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Padre, gracias por tus misericordias. También, Señor, con dolor, pero también con vergüenza, reconocemos, Señor, que somos pecadores, que pecamos todos los días contra ti de muchas maneras, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, en nuestro corazón, con nuestros ojos, con nuestras acciones, Señor, y te pedimos perdón por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos en esta mañana que podamos exponer tu palabra con toda claridad, con toda fidelidad, de tal manera que podamos ser todos
mutuamente edificados por medio de tu palabra expuesta. De forma tal, Señor, que cuando terminemos este servicio de adoración y de alabanza, y cuando salgamos por las puertas de este templo, salgamos, Señor, dispuestos, disponibles para ser testigos de Cristo a un mundo que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Permíteme a mí, Señor, exponer tu palabra con todo temor y que yo pueda bajar por mis propios pies de este púlpito, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Podemos tomar asiento. Hemos titulado a este mensaje La batalla de los siglos, y realmente es una continuación de los temas que hemos estado tratando durante lo que va del año 2022, la batalla. Esta batalla que empezó hace miles de años, incluso empezó en un lugar donde ninguno de nosotros todavía ha tenido acceso. Empezó en los cielos, de acuerdo a lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2, verso 1, cuando el Señor terminó la creación que conocemos, y al final de ese verso dice, y terminó también los ejércitos de los cielos. Esta generación de cristianos, todos los que estamos aquí, muchos otros que el Señor tiene en distintas partes y en muchas congregaciones, somos una generación privilegiada. Estamos viendo de una manera sorprendente muchas de las profecías que están en las Escrituras. Nosotros somos testigos de todo eso, lo estamos viendo. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios que habla acerca de los últimos tiempos. Muchos cristianos, muchos, a través de las edades y de los siglos pasados, soñaron con lo que nosotros estamos viendo y oyendo. Somos testigos vivos del cumplimiento de la palabra de Dios cuando habla acerca de los últimos tiempos. Nosotros somos esa generación. Muy probablemente no significa que somos la última generación, pero de lo que algo podemos estar seguros y lo tenemos que afirmar es que estamos entre la última generación de seres humanos que estamos caminando en este planeta antes de la venida inminente de Jesucristo. Y ser testigo de estos acontecimientos, amados hermanos, trae sobre nosotros una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad, como personas, como creyentes, pero también como comunidad de Cristo, como la iglesia del Señor. Así que la Biblia anticipa cómo serán los últimos días. Y cuando leíamos todos esos textos que están en las Escrituras de cómo serán los últimos tiempos, amados hermanos, son los tiempos que a nosotros nos están tocando vivir. ¿Cuáles son esos tiempos? Apostasía, rebelión, crisis, enfermedades, rumores de guerra, hambre, indiferencia, rechazo a todas las cosas que son espirituales, a todas las cosas que tienen que ver con Dios, ingobernabilidad, desórdenes sociales, hambre, caos y apostasía. Caos y caos y caos y desenfreno y corrupción en la sociedad caída, en el mundo caído. Apostasía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Descuido de los santos en su vida espiritual, en su relación con Dios.
en su llamado a ser testigo de Cristo, en su tarea de extender el reino de los cielos, abandono de nuestro llamado como testigo de Cristo a una sociedad que está muerta en delitos y en pecado. Corrupción desde adentro de muchas de las iglesias que deben ser testimonio de rectitud y de temor. Corrupción desde los púlpitos. Amenazas de guerra por parte de las potencias mundiales que hoy estos líderes nos están dando a entender que no tienen el menor temor de llevar al mundo a una guerra donde nadie será vencedor, sino que todos perderemos. Otra de las extraordinarias señales de estos tiempos es el terrible pecado de la idolatría. Una sociedad caída que todos los días se construyen nuevos dioses. Pero una iglesia que está llamada a enfrentar el pecado de la idolatría y adorar al único Dios verdadero, pero una iglesia que también muchas veces, y creyentes que se van construyendo también ellos sus propios dioses. Una generación en el mundo que no tiene el mínimo temor a Dios, pero una generación dentro del mismo pueblo de Dios que parece que tampoco tiene el temor santo a Dios. Y la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Y algo que la Biblia también nos dice, que el Señor disciplina a su iglesia y a sus hijos porque nos ama. Un mundo que se construye cada día nuevos dioses. Y es como una especie de paradoja, porque dentro de la iglesia decimos que nosotros adoramos al único Dios verdadero, pero muchas veces con nuestras acciones o nuestros estilos de vida afirmamos lo contrario. Las distracciones, el entretenimiento, la lista es larga de los dioses que la iglesia y que muchos cristianos nos hemos construido en estos tiempos. Insisto, estamos viviendo los últimos días previo a la segunda venida de Cristo. El solo hecho de pensar y entender que la venida del Señor, de nuestro Señor, es un evento inminente, porque el cosmos, la creación, el mundo, las estrellas, la naturaleza y el caos y el pecado de la sociedad así lo están proclamando, debe llevarnos a nosotros a hacer un alto y ver cómo estamos en nuestra relación con Dios. Tenemos que detenernos, porque si hay algo inminente y seguro, es que el Señor de señores y Rey de reyes está pronto, amados hermanos, para regresar. La venida del Señor que tanto la iglesia ha proclamado y tanto hemos esperado, es un evento que está próximo a cumplirse. Nuevamente, hablando de esto, de la batalla de los siglos, esta batalla que empezó en el cielo cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron y que luego el hombre voluntariamente, Adán y Eva, se confederaron con Satanás, está a punto de terminar, de llegar a su fin. Y Génesis, como hemos mencionado, ese capítulo 2, verso 1 dice: fueron acabados los cielos y la tierra
y todo el ejército de ellos. Conocemos la historia, la hemos predicado y usted la ha leído en la Biblia, la rebelión de Satanás y sus ángeles y los muchos de miles de ángeles que siguieron a Satanás, que abandonaron sus límites, como dice Judas capítulo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y encontramos que el mismo evento de rebelión que sucedió en el cielo, en el principio de la creación, es el mismo evento que vamos a encontrar en el paraíso, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se ponen de acuerdo y hacen una alianza con Satanás que le hablaba a través de la serpiente. Y una vez más, como hemos leído en Judas capítulo 6, ellos, tanto Satanás con los ángeles en el cielo, como Adán y Eva y la descendencia de esto hasta hoy, han abandonado las moradas o los límites que Dios le ha dejado. Toda forma de creación, y sobre todo y particularmente lo relacionado con el hombre, Dios ha establecido límites. Dios le fijó un límite al sol y este no se mueve de ahí. Dios le estableció límite a los planetas, a las estrellas, y éstas permanecen ahí. Dios le estableció un límite a Satanás y sus ángeles y ellos violaron sus límites, profanaron su llamado. Dios le estableció límite a Adán y Eva y ellos profanaron sus límites. Esa es la batalla. Ese es el inicio, el génesis, el comienzo de este conflicto que vivimos, que ha experimentado la humanidad a través de los siglos y que experimentamos cada uno de nosotros en nuestras propias pasiones, en nuestro corazón y en todas estas emociones y pasiones que se agitan dentro del alma. Todo tuvo ese comienzo. Adán y Eva, al igual que Satanás y sus ángeles, traspasaron los límites que Dios le había establecido. Y la humanidad todos los días vive violando los límites. Y encontramos entonces todos estos conflictos del cual nosotros somos testigos, como hemos establecido. El hombre caído es parte de esa confederación de rebeldes que se han levantado contra Dios. En esa confederación de rebeldes está Satanás y sus ángeles. Está Adán y Eva y sus descendientes, aquellos que no han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y están los falsos maestros que hoy más que nunca, en cualquier época de la historia de la iglesia, abundan estos falsos maestros. Engañando, desviando la atención del redil, distrayendo al redil, apartándolo de la sincera fidelidad por Cristo. Estos son estos tiempos. Así son estos días. Así de peligrosos son estos días. Porque lo que se está peleando y luchando es de qué parte de esta batalla estaremos nosotros como iglesia local. Si nos mantendremos dentro de los límites que Dios nos ha establecido claramente en su palabra, o también vamos a violar esos límites.
como iglesia, como individuo, como familia, como matrimonio, como comunidad de la fe. Y es inevitable, es imposible que haya posiciones neutrales en este conflicto, en esta batalla. Solamente hay dos lados de este conflicto. O estamos del lado de Satanás, o estamos del lado del Cordero de Dios. No hay término medio. En esta batalla no se aceptan pacifistas, solamente pacificadores. Estos ángeles que no guardaron su primer estado son denigrados y expulsados de esa posición que tenían. Adán y Eva y su descendiente fueron arrojados del paraíso, como lo dice John Milton en su célebre poema El paraíso perdido. Fueron sacados para siempre. Y lo decíamos el viernes durante el estudio del viernes. Y esto tiene que quedar claro en la mente de los que estamos aquí. Satanás fue arrojado por siempre y para siempre de ese estado que tenía de comunión con el Creador. No hay para él posibilidad de regresar a su estado original. Pero el hombre, Adán y Eva y su descendiente también han sido expulsados para siempre. No hay forma posible de que regresen a ese estado de gracia que tenían en el paraíso, en el jardín del Edén. No hay forma posible. Es solamente a través de los méritos de Cristo que se nos presenta delante de nosotros el camino de regreso al paraíso perdido. Y es solamente por pura gracia y de acuerdo a los propósitos eternos de Dios que usted y yo hemos encontrado el camino de regreso al paraíso perdido. Ahora es el paraíso restaurado por Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, dice con toda claridad que la humanidad toda cayó bajo condenación, toda la humanidad. Romanos 3:25 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, podemos, a la luz de lo que la Escritura nos enseña, podemos comprender el comportamiento de los seres humanos que están sin Cristo. Ellos inevitablemente buscarán la paz con Dios. Es su naturaleza, es algo innato en ellos ser rebelde a Dios. Así como usted y yo éramos antes. Es lo mismo. Por eso que Satanás le dice, el Señor le dice a los fariseos que eran hijos de Satanás porque hacían la voluntad de Satanás y querían matar al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Porque hay un día, dice la Escritura en el libro de Hebreos, hay un día del juicio donde todos tendrán que compadecer ante el tribunal de Cristo. Esos son los tiempos, ese es el contexto donde nos encontramos. Ahora veamos las amenazas contra la fe antigua, contra el cristianismo, las amenazas de hoy. Encontramos que los límites de la iglesia constantemente están siendo traspasados por Satanás y sus ángeles. Por eso es que la iglesia no puede descuidarse. Por eso es que constantemente tenemos que estar revisando nuestra profesión de fe. Por eso es que constantemente tenemos que estar
revisando lo que estamos haciendo. Porque hay una cantidad, como ya hemos dicho, nunca antes visto de falsos maestros, de lobos disfrazados de ovejas dentro del redil. Y tenemos que, con la Escritura, exponerlo. Otro de los grandes problemas que la iglesia tiene que atender en estos tiempos es desobediencia. La mía, la de cada uno de nosotros. Conocemos el bien y terminamos siempre haciendo lo que no debemos hacer. Nos descuidamos en nuestros ejercicios espirituales, en nuestra vida de oración, en nuestro tiempo con la Escritura, en confesar nuestros pecados, en reconocer que hemos pecado. Cuando nos comportamos así, estamos permitiendo que estas amenazas se conviertan en realidad dentro de nuestra comunidad de fe. Debilitan nuestra sincera fidelidad por Cristo. Nos distraen. Hoy tenemos una generación de creyentes distraídos. Estuve en un entierro el día viernes de un hermano de 72 años que falleció en una iglesia nuestra, una iglesia bautista de Paraíso. Y acompañamos a la familia y a la iglesia. Y mientras se hacía el servicio y se estaban leyendo la lectura bíblica, por lo menos los que yo vi, no estoy diciendo que todos, porque habían muchas personas, todos leían de las Escrituras desde sus celulares. Y uno puede decir, bueno, yo soy una persona que no tengo esa cualidad, pero no es que yo estoy en contra. Pero los que estaban cerca de mí estaban haciendo otra cosa, no estaban leyendo las Escrituras, estaban llevando algunos juegos dentro del celular. Es una generación distraída. Y advierto, no tengo ningún problema con tener la Biblia en sus celulares y usarla, pero usarla dentro de la iglesia. No aparentar que eso es lo que estamos haciendo mientras estamos distraídos con algún juego que tengamos en nuestros celulares. Eso es ser hipócrita. Sí, tenemos una generación que se distrae rápidamente. Por eso es que Pablo dice, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 3, verso 6, y lo mencionaron durante la escuela dominical, en cuanto a los ancianos que no pueden ser un neófito. No sea que envaneciéndose, le escribe Pablo a Timoteo, caiga ¿en qué? En la condenación del diablo. Eso significa que hoy la iglesia más que nunca debe estar siempre alerta. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hay una eternidad que nos espera para poder descansar, amados hermanos, para poder disfrutar de todos los deleites y de todas las cosas que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una eternidad esperándonos para eso. Pero ahora, amados hermanos, tenemos que cumplir con nuestro llamado santo. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que buscar que nuestra lámpara encendida en nuestros corazones permanezcan encendida en estos tiempos de oscuridad y de amenaza a la fe antigua. No es tiempo de distraernos, ni tampoco de descuidarnos. Por eso Pablo dice, escribiéndole a la iglesia en Corintio, que muchos dormían, refiriéndose a la congregación en Corintio. Cuando nos distraemos, cuando descuidamos nuestra salvación, no es que estamos hablando de que la salvación se pierde, pero muchas cosas Dios tendrá que poner en orden en nuestra vida y lo hará a través de la disciplina en nuestras vidas. Por eso que hay muchos hermanos que están enfermos. No es que estoy diciendo que todos los que están enfermos, pero hay muchos que están sufriendo la consecuencia de su vida desordenada en los asuntos de fe.
De tal manera, amados hermanos, en este panorama, lo que podemos concluir es que efectivamente el fin se acerca. Es posible, como ya lo hemos mencionado, desde una óptica amilenialista, que puedan estar pasando dos cosas, de acuerdo a la escuela de interpretación sobre los últimos tiempos. Dos cosas. Una, que estamos acercándonos al fin del milenio. Y si esta es correcta, que todavía no hemos terminado este milenio, sino que nos estamos acercando de acuerdo a la escuela del amilenialismo, del cual yo me identifico también, significa que todavía hay la posibilidad de fortalecernos espiritualmente y de retomar nuestro llamado, si esto es correcto. La otra posibilidad es la que es crítica. Y por lo que conocemos y estamos viendo que está sucediendo, esta parece la más probable. Y esta otra posibilidad es que hemos entrado al fin del milenio desde un enfoque amilenialista. ¿Y sabe qué significa el hecho que efectivamente hemos entrado ya al fin del milenio? Porque el milenio es un número literal, no puede ser interpretado, un número simbólico, no puede ser interpretado literalmente. Significa, amados hermanos, que Satanás ha sido puesto en libertad por un tiempo. Y si esto es así, veremos, escucharemos y seremos testigos de desastres, de caos, de apostasía, de desórdenes que cada vez irán en aumento. Aquellos que quieran ser optimistas y decir, no, todavía falta algo de tiempo, todavía tengo oportunidad de tomar las vacaciones de mi vida en la Ribera Francesa o en el Mediterráneo, o aquellos que piensan, no, todavía yo puedo remodelar mi casa, o aquellos que piensan, no, todavía yo tengo oportunidad de hacer esto o aquello. Bueno, hermano, yo le voy a dar un consejo, si usted me lo permite, desde este púlpito. Lo primero que tiene que poner en prioridad en su lista de cosas que hacer es examinar cómo usted anda en su relación con Dios. Porque ahora es el tiempo. Porque ahora todavía se puede. Todavía puedo acercarme a Dios y decirle, Señor, perdóname. He descuidado mi llamado. He violado los límites que tú me estableciste. Es hora todavía de que lo cojo se enderece, como dice el libro de Hebreos. Es hora que retornemos a nuestra sincera fidelidad por Cristo. Es hora que examinemos, que miremos hacia adentro de nuestros corazones y consideremos las pasiones que se agitan en nuestros corazones. Es hora de que nosotros mismos reivindiquemos la causa de Cristo. Volvamos al poder del Evangelio, de lo que tanto Pablo escribió en la carta a los romanos, porque el Evangelio es poder de Dios, que mostremos al mundo caído que efectivamente el Evangelio es poder de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos sido resucitados, regenerados a esta nueva condición como pueblo de Dios. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Y alguien puede argumentar que quizás haya otras posibilidades, pero entonces sería negar lo evidente. Sería no querer ver lo que está sucediendo en el mundo. Los amilenialistas creemos y sostenemos
que el milenio empezó precisamente cuando el evangelio comenzó a predicarse en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Lucas en el capítulo 10 al 12. Con la predicación de la buena nueva de salvación empezó esta época, esta era de gracia. Porque con el poder del evangelio, los hombres tuvieron la oportunidad, encontraron el camino de encontrar la paz con Dios. Y usted sabe lo que está sucediendo hoy con el evangelio, amados hermanos. El mundo cada vez pone cerco al evangelio. Y los amilenialistas sostenemos que habrá un crecimiento progresivo de la predicación del evangelio, donde muchos hombres y mujeres a través de los tiempos serán llamados a esta paz con Dios. Y esto lo hemos visto. Eso es lo que hemos visto todos estos tiempos. Celebramos la reforma, nos declaramos iglesia reformada y confesional. ¿Qué implicaciones tiene esto de acuerdo a la escatología? Bueno, la palabra de Dios ha sido predicada en las lenguas vernaculares de todos los pueblos. Los hombres tienen acceso a la Biblia. Significa que nadie tendrá excusa al presentarse delante del tribunal de Cristo, sean justos o pecadores. ¿Qué hora es, amado hermano? De acuerdo a las Escrituras, ¿qué tiempo es este? Usted personalmente, ¿qué piensa? ¿Qué hora es en el plan de Dios? La gente está clamando libertad. Los pueblos quieren libertad. Los hombres quieren libertad para tomar las decisiones sobre su comportamiento sexual. Los hijos están reclamando emancipación de sus padres. Los pobres están declarando que la tierra es de todo y que no puede haber alguien que sea dueño de un terreno. Los empleados están diciendo a sus jefes cuánto ellos deben ganar, cuál es el límite que pueden tener en la plusvalía, en las ganancias de sus negocios. Los gobiernos no saben cómo poder dirigir a esta misma sociedad caída. ¿En qué hora estamos? ¿En qué hora usted cree que estamos en los propósitos de Dios? ¿En qué momento usted cree que estamos? ¿Piensa usted que todavía tenemos tiempo suficiente para tomar un descanso, de algo de relajarnos, de que podemos descuidarnos en este momento? Pues la Biblia advierte en el libro de Mateo capítulo 24 que el día y la hora nadie lo sabe. Sabemos dónde estamos, en qué momento del hilo de la historia, del avance de la historia de Dios, sabemos en qué momento estamos. No podemos precisar la hora porque la hora y el día nadie lo sabe. En Mateo capítulo 16, verso 27, el Señor dice: el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno conforme a sus obras. Lo crea usted o no, usted esté de acuerdo conmigo o no, eso no es relevante, amados hermanos. Porque la Escritura, que sí es relevante, dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Algunos para recibir la añorada vida eterna en gloria y otros para recibir castigo y condenación eterna. Hechos capítulo 1, versos 10 y 11.
Lucas, escribiendo, dice: y estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba, he aquí 2 varones con vestidura blanca se habían puesto junto a ellos, los cuales también le decían: varones Galileos, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, le dijeron los ángeles a los discípulos de Cristo, así vendrá del mismo modo que lo habéis visto ir al cielo. Daniel capítulo 12, verso 12 dice: una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará. Algunos para vida eterna y otros para deshonra y aborrecimiento eterno. Juan capítulo 5, versos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque viene tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y saldrán los que hicieron bien para resurrección de vida, y los que hicieron mal para resurrección de condenación. La Biblia dice. Y estamos citando pasajes que se tienen que entender de manera literal. No es el libro de Apocalipsis ahora el que estamos mencionando, que tiene sus reglas de interpretación, sino que estamos hablando de textos bíblicos que tienen que ser interpretados literalmente, amados hermanos. Ya estamos terminando. Primera de Corintios capítulo 15. En adelante, pueden leerlo del 15, capítulo 15, versos 12 al 33. Solamente vamos a enfocarnos en unos versos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Pregunta Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y vosotros preguntáis: ¿con qué especie de cuerpo vienen? Y decían: eso es como una dificultad insuperable. Pensaban muchos en la iglesia de Corintios. Esto de la regeneración del cuerpo del creyente a un cuerpo nuevo es una dificultad insuperable. Y Pablo les dice que si no podían creer en esto, vana era su fe. Y si usted no puede creer en esto que estamos exponiendo y sosteniendo con las escrituras, ¿cuál es el propósito de su fe entonces? Si usted no puede pararse junto a la escritura y sostenerse en ella, ¿cuál es el propósito de usted como cristiano entonces? El milenio. El milenio, amados hermanos, comenzó con el anuncio y la proclamación del poderoso mensaje del Evangelio. Ahí comenzó el milenio. Y eso fue un mandato de Cristo a sus discípulos. Le recomiendo Lucas 10 y Lucas 12. Y luego ese mismo evangelio ha sido predicado históricamente por los apóstoles del Señor. Y así ha sucedido a través de siglos y siglos de historia cristiana hasta el presente. Y 114 años tiene este ministerio local de estar predicando esto del poderoso evangelio y de la venida de Cristo. Los que nos antecedieron en la fe y se reunieron aquí, lo creyeron y lo proclamaron, y muchos están ya en el cielo esperando estos tiempos finales para recibir sus cuerpos nuevos. ¿Cuándo finalizará todo esto? ¿Cuándo llegaremos a ver la historia
a su fin. Permítame algunas respuestas breves. Primero, cada uno esté convencido de sí mismo. Cada uno esté convencido de sí mismo, de lo que cree. Yo estoy convencido de lo que creo y creo que estamos en el tiempo final. Ese es mi convencimiento. Vivo y suspiro con esa expectativa. Así que usted tiene que estar convencido en lo que cree. Yo estoy convencido en lo que yo creo. Y mi responsabilidad como pastor era proclamar estas verdades bíblicas. Y encontrar en la palabra de Dios y ver el mundo de hoy a través de la palabra de Dios para entender lo que está sucediendo. Pero les advierto que si lo hace, si hace eso seriamente, con temor, de agarrar las escrituras y con ella ver lo que está sucediendo en el mundo, en su entorno, usted quedará lleno de asombro y también de perplejidad por todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Y entonces uno se pregunta, asombrado y perplejo de cómo está el mundo hoy, y uno se pregunta entonces, ¿es posible? ¿Hay la posibilidad que efectivamente hemos llegado al fin del milenio y Satanás ha sido suelto? Y la Biblia dice que por breve tiempo estará suelto. Por un breve tiempo, pero en ese breve tiempo intentará nuevamente encontrar aliados que se confederen con él, que hagan confederación, alianza con él, para enfrentar al Rey de Reyes y Señor de Señores y debilitar a la iglesia del Señor. De ser así, entonces, amados hermanos, la buena noticia es que estamos próximos a ver el regreso de Cristo Jesús. Y muy probablemente, mucha de esta generación que está hoy estarán vivos para ese momento. Otros no. Pero también esa generación que estará viva para ver el regreso triunfante de Cristo tiene que prepararse, porque también verá los estragos que hará Satanás por breve tiempo, porque ha sido puesto en libertad. Sus cadenas han sido sueltas de acuerdo a los propósitos que tiene Dios en su plan de redención. El pueblo de Dios no tiene por qué temer, amados hermanos, si estamos en Cristo. El Señor conoce quiénes son sus hijos. El Salmo 94, versículos 12 al 15 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley instruye, dice el Salmo 94, para hacerle descansar en el día de aflicción, en tanto que pasa el impío y se cae en el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ello irán todos los rectos de corazón. Si usted es un hijo de Dios y usted es una hija de Dios, usted no tiene que temer. No hay nada que temer. La paz de Dios nos acompaña. La luz del Evangelio nos ilumina el camino.
pero sí quizás tengamos que poner cosas en orden en nuestras vidas. Y estoy haciendo un llamado, una súplica, si lo quieren, para que saquemos un tiempo y examinemos nuestra relación con Dios. Jesús nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino de los cielos. Por tanto, no hay motivo para que el pueblo y la iglesia del Señor desfallezca o se desanime. Este no es el propósito de esta reflexión. El propósito de esta reflexión es afirmar las rodillas que están débiles y los brazos que están cansados. Porque pronto, amados hermanos, la Biblia lo dice, pronto, el mundo será testigo. Porque Apocalipsis dice en su libro, Juan escribiendo sobre el último tiempo, Cristo viene en la nube y todo ojo lo verá. Y si usted me pregunta, amados hermanos, ¿qué falta? ¿Qué faltas de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras? Bueno, precisamente eso es lo que falta. Todo ojo lo verá. Y una cosa que yo quiero decirle ya recogiendo este mensaje, el juicio de Dios, como algunos piensan que es para juicio de las naciones, no es cierto. No se está interpretando el texto dentro de su contexto. El juicio de Dios es para hombres, no son para países. No son para regiones geográficas. Todo hombre tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo, no importa su nacionalidad. El juicio no es para naciones. El juicio es para personas, para individuos que tendrán que responder ante el tribunal de Cristo. Y el Señor dice, y con eso terminamos, de la higuera, amados hermanos, Mateo 24, de la higuera aprende de la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabemos que el verano está cerca. Podemos saber cuando entra el invierno y cuando acaba el invierno y entra el verano. Esas cosas lo sabemos. Pero no podemos juzgar acaso, pregunta Pablo a la iglesia, las cosas que son espirituales. Así que estamos ante un juicio que tenemos que hacer como iglesia. Si creemos que lo que la Biblia señala en cuanto a estos tiempos tiene sostén bíblico, cada uno de nosotros entonces durante estos días debe hacer sus evaluaciones privadas y personales para saber dónde estamos en Cristo Jesús. Amados hermanos, el creyente vive expectante de la venida de su Señor. Y mientras espera, se prepara y cumple con lo que el Señor le ha dejado como tarea. Cada cristiano tiene una responsabilidad como sacerdote, como adorador, que cuando el Señor venga nos encuentre a cada uno ocupado en aquellas cosas que el Señor nos ha puesto y nos demandará, que podamos responder al Señor y escuchar cuando Él diga, qué bueno, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, míranos, Señor, con gracia y misericordia a la iglesia de Balboa. Considera, Señor, y pesa nuestros corazones, Señor, y si encuentras que hay falta de peso,
Perdónanos, Señor, y ayúdanos a enderezarnos. Los días son peligrosos, los tiempos son muy peligrosos, Padre amado. Ayúdanos a estar preparados, Señor, a seguir siendo testigos vivos y eficaces de Jesucristo a un mundo muerto en delitos y en pecado. Ayúdanos a poner en orden nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, como enseñaban hoy los maestros en la escuela dominical. A corregirnos, Señor, y a enderezarnos. Que nosotros, con nuestra forma de vida, seamos consecuentes con el mensaje del Evangelio y vivamos, Señor, expectante, esperando, Señor, la venida de Jesucristo. Y como dice tu palabra, Señor, todo ojo lo verá. Y ya no habrá dudas, pero eso significa que el tiempo se acabó. Y el juicio del gran trono blanco, la resurrección de los muertos, todo esto ocurrirá simultáneamente. Mira, Señor, a Balboa, mira a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados dignos, fieles, perseverando en la fe que es en Cristo Jesús. Y si hay alguien, si hay hermanos que tienen dudas, Señor, afírmalo, que tu Espíritu Santo afirme sus pasos, para que todos podamos con gozo y alegría esperar esa reunión final que tendremos con Cristo Jesús. Señor, ahora vamos a la ordenanza de tu mesa, a celebrarla. Y también eso nos llena de expectativa porque hay una boda, la boda del Cordero, donde estaremos todos los santos de todos los tiempos y Cristo presidirá esa gran cena pascual. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.